clase. Muy bien. Entonces, la materia de qué trata? Trata del estudio de los diferentes elementos químicos que existen en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se encuentran en la naturaleza? Los elementos químicos, lo vamos a anotar acá. Los elementos químicos. Entonces, se estudian. Se estudian y así como interrogante lo vamos a poner. ¿Cómo se encuentran en la naturaleza cómo se los explota y qué aplicaciones tiene? ¿Y qué aplicaciones tienen esos elementos? Entonces la materia es amplia, es larga la materia. Normalmente no alcanza el semestre, pero hacemos todos los esfuerzos. Hacemos todos los esfuerzos para poder concluir, avanzar hasta donde se pueda. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Qué es de interés en la materia? Que aprendan los estudiantes todo lo que es nomenclatura, balance de ecuaciones y luego los elementos químicos. Los estudiamos así por grupo como están en la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Cómo se encuentran en la naturaleza? Están en el agua, están en la tierra, están en el aire. ¿Y cómo se los obtiene? ¿Cómo se los procesa? Desde los yacimientos, desde sus fuentes naturales, hay que llevarlos a las industrias, a procesar, ¿no es cierto?, esas materias primas y después enriquecer, obtener los elementos y qué aplicaciones tiene. ¿Qué se construye? ¿Qué se fabrica? ¿No? Seguramente se satisfacen las necesidades de la sociedad, de las personas. Eso es lo que se ve. Y para ello se empieza por lo más básico de la siguiente manera. Voy a tratar de hacer aquí algo que ustedes ya conocen. Algo que ustedes ya conocen. A ver cómo sale. Ahí. Ahí. A ver, ¿qué estoy intentando hacer? Está medio chueco. No importa, esto lo arreglamos. Y acá otro. A ver, ¿qué estoy intentando hacer? La tabla periódica. La periódica. Tabla periódica, muy bien, la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces tenemos que recordar y nunca olvidarnos de la tabla periódica de los elementos químicos. Aquí hay dos grupos muy importantes y aquí también. Entonces, si ustedes tienen por ahí a mano una tabla, o tienen una idea, se acuerdan, tiene dos tipos de numeración, ¿no? Una es en números ordinales, o sea, de ordinarios secuenciales naturales, del 1 al 16 y del 1 al 18, no me acuerdo.
Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Y los otros es en romano. Entonces, en romano tiene también su importante significado. Aquí, por ejemplo, este es el grupo número. ¿Qué número es? Lo pueden mirar ustedes. 1, 2, 3. Número 8 en romano. Este es el número 7 en romano. Este es el número 1 en romano y este es el número 2 en romano. Entonces viene el número 3, 4, 5, 6, 7, así. Aquí 2A, 2B, 3A, 3B. Entonces, aquí, ¿cuáles son los elementos que están? A ver, ¿alguien tiene a mano? Aquí Los están, gases, ¿ya cuáles? A ver, helio, neón, argón, trictón, xenón y radón. muy bien, muy bien. Entonces están los gases nobles aquí. ¿Qué nombres tienen? Gases nobles, gases raros o gases inertes. O gases inertes. Y ya su compañera los estaba numerando, ¿no? ¿Cuáles son? El helio, neón, radón, xenón, argón y algunos más por ahí. Entonces son gases nobles, gases raros, gases inertes. Fíjense, corresponden al número 8 en romano, que están acá. ¿Qué quiere decir este 8 en romano? Quiere decir que tienen 8, a ver, ¿alguien sabe? Electrones en la capa, en la última. Electrones en la capa valencia o en el último nivel de energía, eso significa. Eso significa el número 8 en romano. O en la capa valencia, así como dice su compañero. Este 8 significa eso entonces. Se dice entonces que tienen completo su octeto. Tienen completo su octeto. De ahí el nombre de gases nobles, gases raros o gases inertes. Cuando no se los conocía bien, tenían un comportamiento raro. No reaccionan fácilmente, son reactivos a elevadas temperaturas, por eso gases inertes. Y gases nobles es un denominativo de los niveles sociales, una analogía que se hace, ¿no? Que no les falta nada, están cómodos así como están. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con esos 8 electrones en el último nivel de energía. ¿Ya? No les faltan electrones ni les sobran electrones. Por eso, el denominativo de inertes acá, inerte. En cambio, estos elementos de acá, estos de acá, llamados halógenos, fíjense, ¿cuáles son esos elementos que pertenecen al grupo 7? ¿Cuáles son? Yodo, cloro, bromo. Empecemos por el primero, flúor, Flúor, cloro, Flúor, bromo, yodo yodo, y el AT. azato. Siempre, sí, muy bien. Siempre se escribe con el subíndice 2, los halógenos y los gases. Este es el menos importante, es de vida corta, este de acá, el AT, el astato. ¿Ya? Lo más importante son flúor, cloro, bromo, yodo, esos 4 de los halógenos. ¿Qué significa halógeno? Significa formadores de sales. Ese es el significado de esa palabra, formadores de sales. Y pertenece al grupo número
al grupo número 7 en romano. ¿Y qué significará entonces ese 7 en romano? Saquen ustedes ya sus conclusiones. ¿Qué significará? Que tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Muy bien, excelente. Significa que tienen 7 electrones en su último nivel de energía. Eso significa entonces el 7 en romano. Y son altamente reactivos. Son muy reactivos. Quiere decir que fácilmente reaccionan estos elementos. Entonces, ¿cuántos electrones les falta para completar su octeto? 1. Muy bien, entonces lo vamos a anotar también. Les falta un electrón para completar su octeto, se dice, o el último nivel de energía. Entonces ellos están buscando intensamente, ¿ya?, ese electrón que les falta para parecerse a estos, para ser como ellos, para entrar en un estado de estabilidad, para ser estable, les falta un electrón. Y cuando consigan ese electrón van a ser estables. Entonces, aquí, ¿qué grupo vendrá? Viene el siguiente, ¿no es cierto? Vamos a hacer una raya acá, ¿sí? ¿Qué grupo vendrá acá? Viene el grupo número 6. 6. Después vendrá el grupo número 5. El grupo número 4. Ven ustedes el número 3, 2 y 1. Entonces, grupo número 8. Aquí está, los gases nobles, gases raros o inertes, tienen 8 electrones en el último nivel de energía. Tienen completo su octeto, se dice. Ahí está. Luego vamos avanzando hacia la izquierda. El siguiente, entonces, por lógica, por supuesto, va a ser el número 7. El número 7. ¿Qué significa 7 en romano? Ahí está escrito. Significa que tienen 7 electrones en el último nivel de energía. Son muy reactivos. ¿Por qué son muy reactivos? Porque tienen incompleto ese nivel de energía. Les falta un electrón para completar su octeto. Por eso son muy reactivos. Entonces están buscando, desesperadamente están buscando ese electrón que les falta a ellos y ser estable. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo lo consiguen? Combinándose, ¿no es cierto? Tienen que ganar ese electrón. Tienen que ganar ese electrón. Por eso se dice que son oxidantes, ¿no? Fíjense cómo están apareciendo términos importantes ya que se relacionan con los conceptos de oxirreducción. Entonces son muy buenos oxidantes estos halógenos cuando están así solos. Bueno, seguimos entonces. El siguiente grupo será el grupo número 6. ¿Cuáles son estos elementos? El oxígeno, azufre, telurio y polonio. Entonces, a estos elementos, ¿cuántos electrones le falta en el último nivel de, vamos a hacer la raya? Bien, lo otro. Y así se puede rayar todo.
Entonces, al grupo número 6, aquí está, que son estos elementos del oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, llamados también anfígenos. ¿Cuántos electrones le falta para completar su octeto? 2. 6 más 2, 8. Muy bien. Entonces le faltan 2 electrones. Ellos son menos reactivos que estos de acá, porque ya le faltan 2 electrones, ¿no? También tiene su grado de reactividad, pero estos son los más reactivos. Comparados entre ellos, estos son los más reactivos. Vamos a permitir entrar a sus compañeros que quieren entrar, que llegaron un poco tarde. Ahí está. Muy bien, le falta entonces 2 electrones para completar su objeto. Y a estos de acá, grupo del nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, miren ustedes. Grupo número 5, grupo del nitrógeno. ¿Cuántos electrones le falta a estos elementos? El grupo 5. Para completar su octeto le falta 3. Entonces estos son menos reactivos todavía que estos de acá. Y así podemos avanzar el grupo número 4. Miren ustedes que son el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y vamos avanzando aquí 3A, 3B, 2A, 2B, 1A, 2A, y hasta llegar al otro extremo. Entonces a este grupo número 5 le falta 3, a este le falta 4. Por eso ya van cambiando su valencia en función a su configuración electrónica que ustedes han visto en química 100. Bueno, vámonos al otro extremo. ¿Qué elementos tenemos acá en el grupo número 1? Hidrógeno, Ya. litio, Litio, sodio, potasio, potasio, rubidio, rubidio, ya. Y berilio, aquí tenemos el berilio, tenemos el magnesio, el calcio, el estroncio y algún otro más, ¿no es cierto? Entonces, estos se llaman alcalinos, estos de acá. Elementos alcalinos. Y estos grupos número 2 se llaman alcalino-térreos. Aquí lo voy a anotar. Alcalino-térreo. Entonces, a estos elementos del grupo número 1 es romano, piensen. Se lo llama alcalino. ¿Y por qué el 1? ¿Qué significa 1? El mismo concepto de acá. ¿Qué significa 1? 1 es romano. Que en el último nivel de energía tienen un electrón. Entonces, ¿cuántos electrones les falta a estos elementos para completar su octeto y ser como ellos? 7. 7. 7 electrones. Falta 7. A esto le falta 6. 6 a esto. Entonces es más difícil conseguir 6. ¿Qué es mejor entonces para este? Conseguir Que ceda. o ceder 1. ¿Qué es más fácil? Que ceda un electrón. Es más Ceder fácil un electrón. dejar o ceder un electrón y se queda con el otro nivel que está completo, pues. Y para ellos también es más fácil ceder 2 electrones. Ceder 2 electrones y quedarse con el nivel inferior que está más completo, que está completo. Pero miren cómo estos de acá están cerca del octeto, entonces le falta 1, le falta 2. Ellos prefieren ganar esos electrones. Y estos prefieren ceder y así ser estables. También son muy reactivos estos de acá. Estos son altamente reactivos. En el aire arden estos elementos. Entonces hay que guardarlos en un hidrocarburo, en una sustancia especial que no haya oxígeno, si no,
Estos se inflaman al momento. Estos también son muy reactivos. ¿Por qué son reactivos? Esto ya sabemos. ¿Por qué son reactivos? Esto ya sabemos también. ¿No es cierto? Entonces, cuando estos elementos consiguen dejar o ceder ese electrón, son estables. ¿Y cómo lo consiguen? También, fundamentalmente, combinándose. Y miren ustedes cómo estos elementos están desesperadamente buscando cómo combinarse. Así solos como están, flúor solito no existe en la naturaleza, ¿sí? Y como son importantes en la industria, hay que buscarlos, hay que producirlos, hay que obtenerlos. Pero así, flúor solito, yo lo puedo producir y guardarlo en un recipiente cerrado, en una botella, ¿no es cierto? Bien protegido. Yo saco la tapa, destapo y es un gas, entonces esto se sale del recipiente y ya se combina con otras sustancias, ya son inestables. Y ya se combina. Igual estos elementos también. El litio, el sodio, el potasio, hay que guardarlo, almacenarlo en hidrocarburos, en algún hidrocarburo donde no haya oxígeno, no haya aire. Entonces yo lo saco de ahí, lo coloco en la mesa y se oxida, al momento se oxida. Son los elementos más metálicos que hay, ustedes recuerden cuáles son los metales, no metales, se acuerdan de la orientación en la tabla periódica. Entonces aquí están los elementos no metálicos, aquí están los metales desde acá para acá, están la transición externa, transición interna que hay acá afuera otro grupo, ustedes ya conocen eso. Entonces, estos son los más metálicos. De ahí que se dice que son los electronegativos, estos de acá, los halógenos, y estos son los electropositivos, estos son los más electropositivos, estos de acá. Estos de acá. Altamente reactivos también. Muy bien, entonces estos elementos están buscando cómo combinarse. Y en la naturaleza, ¿cómo existen estos elementos? Por supuesto que combinados existen. ¿Y combinados con quién? Si estos elementos están desesperados buscando un electrón que les falta. Miren, y estos están también en la desesperación buscando cómo ceder un electrón también, no es dos. Estos sí quieren ceder dos, estos de acá. Por esto el número de dos. Estos quieren ceder uno y estos buscan uno. Entonces, qué interesante, aquí pues ellos se encuentran y al momento se van a unir, miren ustedes. Estos elementos con estos elementos. ¿Y cuál es la sustancia más conocida? Que hay yacimientos en todo el mundo de una sustancia que forma un elemento de este con un elemento de este. ¿Cuál es esa sustancia? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, claro que sí, el cloruro de sodio, miren ustedes. Ahí está, pues. Unión perfecta. Aquí está el cloro, que estos buscan un electrón. Lo buscan desesperadamente y estos buscan cómo ceder. Cómo ceder. Y aquí están los sedes, pues aquí está el sodio y aquí está el cloro. Una unión permanente. ¿Desde cuándo? No sabemos cuándo se formaron esos yacimientos, hasta cuándo tampoco sabemos, pero sí sabemos de que sí existen yacimientos de sal en todo el mundo, en diferentes lugares de la Tierra. Aquí en Bolivia hay yacimientos de sal. Claro que sí, hay yacimientos de sal, ¿no es cierto? Los salares y esos recursos evaporísticos en diferentes lugares del altiplano. Entonces, miren ustedes, es una combinación natural. ¿Cómo se llegó a esto? Este estaba buscando un electrón, este cloro, y este sodio buscando cómo ceder. Y ahí está. Este completó a 8 y este también tiene los electrones necesarios. Y hay muchas otras sales también. Hay bromuro de sodio, bromuro de potasio, los ioduros. Aquí en los mismos salares hay otro tipo de sales. En el agua de mar también hay cloruro de sodio. Porque el agua de mar es salada, tiene entre 2.5 y 2.3% de sal.
¿Por qué? Porque tiene esta sustancia. Entonces existe en toda la Tierra. Y así se han formado los compuestos, se han formado las sales de diferente naturaleza. Y así de esa manera existen entonces en los yacimientos. Esa es la explicación de por qué existen los compuestos. Aquí radica la explicación. Esto hay que entender, esto que hemos hablado. La configuración electrónica que han visto en química 100 más esto de acá nos da la suficiente explicación de por qué existen diferentes compuestos en la naturaleza. Muchos compuestos, todos estos elementos, la gran mayoría forman compuestos. ¿Y por qué formaron compuestos? Buscando su estabilidad química. Y así, combinados, encontraron su estabilidad química. Hay otros elementos químicos que son muy poco reactivos. ¿Cuáles serán esos? O no reaccionan. Hay elementos químicos que son sólidos principalmente, que son metales principalmente, que no reaccionan, que son inertes, que son metales nobles. ¿Cuáles son? ¿Conocen alguno o no conocen? Que no reaccionan. ¿Conocen algunos? Y son de alto costo esos metales. ¿Cuáles son? Todo el mundo conoce, todo el mundo usa en las manos, en las orejas, en el cuello. La Son plata. el oro, la plata, ¿no es cierto? Son metales nobles eso. Y no reaccionan. Si van a reaccionar, bueno, son métodos especiales donde reaccionan con temperatura o algunos compuestos químicos apropiados. Pero así en condiciones normales no. Por eso es que el oro lo encuentra en diferentes lugares. Ya sea granulado o en algún estado, el oro va y lo recuperan. Igual también la plata, formando alguna combinación, alguna mezcla física, ¿no? Y algunos otros elementos también, ¿no? Como el titanio. Pero el más conocido, el más familiar para nosotros es el oro y la plata. Esos son los metales nobles. Y los gases nobles, acá los tenemos, ya lo hemos visto. Entonces los elementos químicos, la mayoría son reactivos químicamente, la gran mayoría, unos más reactivos que otros. Hay metales muy reactivos como estos también son metales reactivos, pero menos reactivos que estos. Los no metales altamente reactivos, y ahí vamos avanzando en este sentido, y son más estables, pero también son reactivos, no lo vamos a encontrar solito al antimonio, al arsénico, al silicio, no lo encontramos solo, siempre combinado. Pero aquí podemos encontrar yacimientos de azufre puro, podemos encontrar, eso lo vamos a ver. Podemos encontrar. Y aquí nunca vamos a encontrar flúor solito, cloro solo, aislado, no, siempre formando compuestos. ¿Qué compuesto? Principalmente en la naturaleza, aquí está sales, eso significa formando sales, ya sea en la tierra o en el agua. Después, la gran mayoría vamos a encontrar yacimientos en la tierra. En el agua de mar vamos a encontrar muchas sales también, muchas sales vamos a encontrar en el agua de mar, o sea, disuelto. Y en el aire es otra fuente natural también de estos elementos. En el aire tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno, ¿cierto? Principalmente. Entonces, si yo quiero producir oxígeno, quiero producir nitrógeno, o quiero producir estos gases raros, entonces mi materia prima va a ser el aire. Si yo quiero producir sodio o quiero producir cloro, entonces mi materia prima va a ser un yacimiento o el agua de mar también. Y así muchos otros minerales existen entonces en la tierra. Entonces hay que ir a esos yacimientos, diseñar todo un sistema de procesamiento para al final obtener antimonio puro, bismuto puro, o fósforo, o selenio, o telurio. Entonces, de eso trata la materia, de conocer esos procedimientos en lo posible, lo mejor que se puede hacer, ¿no? Porque la materia es larga y bueno, pero ahí está, eso es lo que hacemos.
Entonces, en esta primera clase es suficiente. Ya tienen una idea ustedes de qué trata la materia, ¿no? Y vean cómo esto que es básico, muy básico, es lo más importante de la química, ¿no? Aquí se originan todas las explicaciones técnicas de lo que es las valencias, los estados de oxidación y su grado de reactividad, su electronegatividad, todo absolutamente eso que han estudiado es muy importante. Y aquí hay que repasarlo porque tenemos que saber balancear ecuaciones. Estos los más electronegativos y estos los más electropositivos. Los más metálicos y los menos metálicos, o los no metálicos. ¿Se acuerdan? El carácter metálico como aumenta en este sentido y en este sentido. La electronegatividad aumenta así y también de abajo para arriba. Todo eso hay que saberlo, ya lo hemos aprendido. Y eso nos permite saber a nosotros reacciones químicas, las combinaciones químicas, ¿no es cierto? Eso nos permite saber. Entonces, uno llega a saber cuáles son los oxidantes y cuáles son reductores. ¿Cuáles serán los reductores? ¿Serán los metales o los no metales los reductores? Porque ya ustedes saben quiénes ganan electrones y quiénes pierden electrones. Entonces, los que pierden electrones son reductores. Los que ganan electrones son oxidantes, ¿no? Ya sea como elementos o como compuestos químicos, que eso es lo que vamos a ver ya en la siguiente clase. Entonces, voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación y esta clase la vamos a subir para el siguiente